Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me presento. Mi nombre es Marcelo William Elío Chávez. Voy a, en este canal de YouTube, compartir diferentes temas de manera periódica con todos ustedes para hablar de temas académicos, de temas ilustrativos, comentarios y también algún tipo de análisis social que es importante para poder compartir a través de este medio que es de la tecnología de hoy en día. Hoy vamos a iniciar con un elemento muy importante. Cómo construir un guión literario o cómo hacer una historia con un hilo narrativo para escribir en un libro que puede ser publicado imprimiéndolo o finalmente por internet. Pero esta historia también es para un guión cinematográfico. En tal sentido, tiene que tener una estructura que le dé interés, que le dé precisamente ese trabajo académico a nuestra historia. Se trata de crear una historia, adaptar una historia, finalmente construir en detalle lo que queremos contar. Por ello, se tiene que tener en cuenta un hilo narrativo. Este hilo narrativo tiene una estructura, que es la siguiente. Tiene que tener una introducción. Introducimos en la historia que vamos a contar, en la historia que hemos creado o finalmente en la historia que estamos adaptando. Una vez que desarrollamos la introducción, se genera la exposición. La exposición es el momento en el que chocan dos fuerzas antagónicas, dos fuerzas diferentes, lo bueno con lo malo, lo bonito con lo feo, lo agrio con lo dulce, lo divino con lo satánico. ¿No? Entonces son ejemplos del choque de dos fuerzas contrarias que tiene que haber. Esas dos fuerzas no pueden avanzar en paralelo. Esas dos fuerzas tienen que chocar necesariamente. Pero en esta exposición, en este punto del hilo narrativo, se reconocen las dos fuerzas. El hilo narrativo tiene la forma de una curvatura más o menos en ese sentido. Entonces se inicia con la introducción, continúa la exposición en la que se reconocen las fuerzas antagónicas y el siguiente punto, el tercer punto del hilo narrativo, es el estímulo o el ataque. En este punto se evidencia el conflicto. ¿De qué se trata el conflicto? Nuestra historia tiene que tener un conflicto y un buen conflicto, además, para que la historia sea interesante. Ese conflicto se evidencia acá entre las dos fuerzas, entre el protagonista por un lado y entre el antagonista. El protagonista expresa la tesis y el antagonista la antítesis. Entonces son dos fuerzas contrarias que van a chocar, se hace evidente en el estímulo o en el ataque. Y a partir de ese momento viene el desarrollo. Tiene que desarrollarse este conflicto, subir en intensidad. Ese se llama conflicto creciente. Hay diferentes tipos de conflicto, pero este es el más habitual, el conflicto creciente, que es además el más interesante. Va subiendo, 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 subiendo en intensidad hasta llegar a un punto donde ya no puede sostenerse. Ese punto lo conocemos, hemos visto en literatura, en colegio, en la academia. Ese punto se llama clímax, que es el choque definitivo entre las dos fuerzas antagónicas. Ese choque llega ya a un punto insostenible, es el choque definitivo, y finalmente la historia tiene que resolverse. Se resuelve la historia y llega el fin de la misma. Utilizando esta sencilla estructura narrativa, podremos construir historias para libro, para alguna publicación especial, para cuentos, para historias y para un guión cinematográfico, que es el tema central de lo cual estamos hablando. En una próxima grabación, en un próximo video, vamos a hablar de cómo llevar esta historia, este guión literario, al guión técnico, que es otro desafío interesante. Pero primero aquí está la idea principal, la historia, que es lo que tiene mayor interés
para poder desarrollar este trabajo. Luego hablaremos cómo se hace un guión cinematográfico técnico. Muchas gracias por su atención. Nos reencontraremos en el próximo encuentro. Tengan todos ustedes un saludo muy especial y hasta la próxima.